¿Qué pasaría si te dijera que hubo un hombre que caminó sobre esta tierra y simplemente desapareció sin morir? La Biblia registra este evento con una brevedad inquietante, y Génesis 5:24 nos dice que Enoc caminó con Dios y luego ya no estuvo más, porque Dios se lo llevó. La mayoría de las personas asumen que la muerte es el único final posible para cualquier ser humano. Pero la historia de Enoc desafía completamente esa suposición universal y nos obliga a preguntar qué secreto conocía este hombre que lo hizo diferente a todos los demás. En este relato vamos a descubrir 3 verdades fundamentales. Primero, veremos exactamente quién fue Enoc y por qué su vida fue tan única en toda la historia humana. Segundo, exploraremos el mundo oscuro y corrupto en el que vivió, un mundo que la mayoría de los creyentes desconoce por completo. Y tercero, revelaremos por qué Dios decidió llevárselo antes del juicio más devastador que la humanidad jamás haya visto. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la historia real comenzará. Enoc vivió 365 años en total. Este número no es accidental. 365 días completan un año solar, y el número de años que vivió Enoc refleja esta medida exacta del tiempo. Génesis 5:21 nos dice que Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén, y después de eso caminó con Dios por 300 años más. Pero aquí está el detalle sorprendente. Comparado con sus contemporáneos, Enoc vivió una vida extremadamente corta. Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalalel vivió 895 años. Jared, el padre de Enoc, vivió 962 años. Y Matusalén, el hijo de Enoc, vivió 969 años, convirtiéndose en el hombre más longevo registrado en la Biblia. ¿Por qué Enoc vivió apenas 365 años, cuando todos los demás superaban fácilmente los 800 o 900 años? La respuesta no es que murió joven. La respuesta es que nunca murió en absoluto. El texto hebreo usa una palabra específica para describir lo que le sucedió a Enoc. La palabra es lakaj, que significa tomar, llevar o quitar. No dice que Enoc murió y fue sepultado como todos los demás patriarcas. Dice que Dios lo tomó. Hebreos 11:5 confirma esta interpretación cuando declara que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Esta es una declaración extraordinaria. Enoc fue removido físicamente de la tierra sin pasar por el proceso de la muerte. Su cuerpo no experimentó la corrupción. Su alma no se separó de su carne. En un momento estaba caminando en la tierra y al siguiente momento estaba en la presencia de Dios. No hubo transición dolorosa, no hubo enfermedad, no hubo agonía, simplemente desapareció. Pero antes de entender por qué Dios hizo esto, necesitamos entender qué significa la frase «caminó con Dios».
Génesis 5:22 dice que después de engendrar a Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años. Caminar con Dios no es simplemente creer en Dios o adorar a Dios ocasionalmente. Caminar con Dios implica una relación continua, íntima y progresiva. Significa que cada decisión, cada pensamiento, cada acción está alineada con la voluntad divina. Significa que hay comunión constante, conversación continua y obediencia activa. Enoc no solo conocía acerca de Dios, Enoc conocía a Dios personalmente, y esa relación transformó completamente su vida. Hebreos 11:5 añade un detalle crucial. Dice que antes de ser traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta palabra, agradar, es profundamente significativa. No significa que Enoc era perfecto o sin pecado. Significa que Enoc deleitaba a Dios. Significa que Dios encontraba placer en la vida de Enoc. Significa que la fe de Enoc, su confianza, su obediencia y su devoción eran tan auténticas que Dios decidió honrarlo de una manera que nunca antes había honrado a ningún ser humano. Enoc fue el primer hombre en ser llevado al cielo sin experimentar la muerte. Y este honor no fue otorgado por casualidad o capricho divino. Fue otorgado porque Enoc vivió una vida que agradó completamente a Dios en medio de una generación completamente corrupta. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Enoc no vivió en una época de paz y justicia. No vivió en una era de santidad generalizada. Enoc vivió en los días antes del diluvio, en una época que la Biblia describe como la más malvada y violenta en toda la historia humana. Génesis 6:5 dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagina vivir en un mundo donde literalmente cada pensamiento de cada persona está enfocado constantemente en hacer el mal. Imagina un mundo donde la violencia no es la excepción, sino la norma absoluta. Imagina un mundo donde la maldad ha alcanzado niveles tan extremos que Dios mismo se arrepiente de haber creado a la humanidad. Ese era el mundo en el que Enoc caminó con Dios. Pero la pregunta más importante todavía no ha sido respondida. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? ¿Qué vio Dios en este hombre que justificó romper la regla universal de la mortalidad humana? ¿Qué secreto conocía Enoc que hizo que Dios decidiera removerlo de la tierra antes de que llegara el juicio? Y lo más importante de todo, ¿qué tiene que ver la historia de Enoc con nosotros hoy en el siglo XXI? Estas son las preguntas que vamos a responder en los próximos capítulos. Y te advierto desde ahora que las respuestas van a desafiar todo lo que creías saber sobre el mundo antes del diluvio. Las respuestas van a revelar una conspiración cósmica que la mayoría de los creyentes nunca ha escuchado. Las respuestas van a conectar eventos antiguos con realidades modernas de una manera que te hará cuestionar si realmente estamos viviendo en los días de Noé otra vez. Suscríbete ahora para no perderte ninguna parte de esta revelación bíblica, porque lo que viene a continuación
cambiará completamente tu comprensión de la Escritura. Capítulo 2. El código oculto en los nombres. Ahora déjame hacerte una pregunta que probablemente nunca te has hecho. ¿Y si las genealogías en la Biblia no son simplemente listas aburridas de nombres y edades? ¿Y si cada nombre contiene un mensaje profético que revela el plan completo de redención de Dios desde la creación hasta el fin de los tiempos? Génesis 5 nos da la genealogía desde Adán hasta Noé, y la mayoría de las personas simplemente pasan por alto estos versículos porque parecen irrelevantes. Pero los eruditos que estudian el hebreo original han descubierto algo absolutamente sorprendente. Cuando tomas el significado de cada nombre en esta genealogía y los lees en secuencia, forman una oración completa que proclama el Evangelio de Jesucristo miles de años antes de que Jesús naciera. No estoy exagerando. Esto es verificable. Y una vez que veas este código oculto en los nombres, nunca volverás a leer las genealogías de la misma manera. Comencemos con Adán. El nombre Adán significa hombre o humanidad. Viene de la palabra hebrea Adamá, que significa tierra roja, porque Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Entonces, el primer nombre en la genealogía establece el sujeto, el hombre. El segundo nombre es Set. Set significa designado o nombrado. Génesis 4:25 nos dice que Eva llamó a su hijo Set porque dijo que Dios le había sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Entonces tenemos el hombre designado. El tercer nombre es Enos. Enos significa mortal o frágil. Este nombre enfatiza la debilidad y la naturaleza caída de la humanidad después del pecado. Ahora tenemos el hombre designado mortal. El cuarto nombre es Cainán. Cainán significa lamento o tristeza. Refleja la condición de dolor y sufrimiento que entró al mundo por causa del pecado. Nuestra frase ahora dice, el hombre designado mortal en lamento. El quinto nombre es Mahalaleel. Este nombre es una combinación de dos palabras hebreas, Mahalal, que significa alabanza, y El, que es el nombre de Dios. Entonces, Mahalaleel significa el Dios alabado o el Dios bendito. La frase ahora dice, el hombre designado mortal en lamento, el Dios bendito. El sexto nombre es Jared. Jared significa descenderá o bajará. Esto apunta proféticamente a la encarnación, cuando Dios descendería a la tierra en forma humana. Ahora tenemos el hombre designado mortal en lamento, el Dios bendito descenderá. Y aquí es donde todo se vuelve absolutamente fascinante, porque el séptimo nombre es Enoc. Enoc significa enseñar, iniciar o dedicar. Este nombre indica que Dios descendería para enseñar, para iniciar una nueva era, para dedicar un nuevo pacto. La frase ahora dice, el hombre designado mortal en lamento, el Dios bendito descenderá enseñando. Pero espera,
porque todavía no hemos llegado a la parte más impactante. El octavo nombre es Matusalén, el hijo de Enoc. Matusalén es un nombre profético que significa su muerte traerá, o cuando él muera será enviado. Y aquí está el detalle histórico verificable que te va a dejar sin aliento. Matusalén murió exactamente en el mismo año que comenzó el diluvio. El juicio que Dios había prometido fue literalmente enviado el año que Matusalén murió. Entonces ahora nuestra frase dice: el hombre designado mortal en lamento, el Dios bendito descenderá enseñando, su muerte traerá. El noveno nombre es Lamec. Lamec significa desesperación o lamento profundo, y el décimo y último nombre es Noé. Noé significa descanso o consuelo. Génesis 5:29 confirma esto cuando dice que Lamec llamó a su hijo Noé diciendo: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos». Ahora lee toda la frase junta y prepárate para quedar asombrado. El hombre designado mortal en lamento, el Dios bendito descenderá enseñando. Su muerte traerá desesperación y descanso. ¿Ves lo que acaba de suceder? Esta genealogía de 10 nombres contiene el mensaje completo del Evangelio. El hombre fue creado, pero cayó en mortalidad y lamento. El Dios bendito descendería en forma humana para enseñar. Su muerte traería primero desesperación, pero finalmente descanso y salvación. Este es el mensaje de Jesucristo codificado en los nombres de los patriarcas antediluvianos, miles de años antes de que Jesús naciera en Belén. Y Enoc, el séptimo en esta secuencia, está precisamente en el centro de este mensaje profético. Ahora entiende el peso de lo que esto significa. Dios no solo estaba registrando una lista de ancestros. Dios estaba escribiendo una profecía encriptada que revelaría su plan de redención desde el principio. Cada nombre fue cuidadosamente seleccionado. Cada significado fue divinamente orquestado. Y Enoc, cuyo nombre significa enseñar, fue el hombre a quien Dios reveló estas verdades profundas. El libro de Enoc, que es un texto apócrifo citado por Judas en el Nuevo Testamento, contiene revelaciones extraordinarias sobre el juicio venidero, los ángeles caídos y el reino celestial. Enoc no solo caminó con Dios, Enoc fue instruido por Dios. Enoc fue llevado a dimensiones celestiales, donde vio cosas que ningún otro ser humano de su época vio, y cuando regresó, escribió estas revelaciones para advertir a su generación sobre lo que vendría. Judas 1:14 nos dice que Enoc profetizó diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente». Esta profecía no está registrada en el libro de Génesis, pero está preservada en el libro de Enoc y citada en el Nuevo Testamento. Esto significa que Enoc sabía exactamente lo que estaba por venir. Enoc sabía que Dios juzgaría al mundo. Enoc
sabía que la maldad había alcanzado un punto sin retorno, y Enoc fue fiel en proclamar esta advertencia a pesar de vivir en una generación que rechazó completamente su mensaje. Como si esto no fuera suficiente para impresionarte, también necesitas entender la posición única de Enoc en la genealogía. Enoc fue el séptimo desde Adán, y el número 7 en la Biblia representa perfección divina y completitud. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. El candelabro en el tabernáculo tenía 7 brazos. El libro de Apocalipsis habla de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. El número 7 aparece más de 700 veces en la Biblia, y Enoc, el séptimo patriarca, y fue el hombre a quien Dios escogió para representar perfección en medio de corrupción absoluta. Pero aquí está la pregunta que deberías estar haciéndote ahora mismo. Si Dios codificó su plan de redención en estos nombres, ¿qué más está oculto en las Escrituras que la mayoría de nosotros nunca ha descubierto? Si una simple lista genealógica contiene profecías sobre Jesucristo, ¿cuántos otros misterios están esperando ser revelados? Y si Enoc fue el séptimo, representando perfección divina, ¿qué significa eso para nosotros que vivimos en esta época actual? Estas preguntas nos llevan directamente al siguiente capítulo, donde vamos a explorar exactamente qué estaba sucediendo en el mundo de Enoc, que hizo que Dios decidiera destruir completamente a la humanidad. Vas a descubrir una conspiración cósmica que involucra ángeles rebeldes, gigantes genéticamente modificados y una corrupción tan profunda que amenazó el plan entero de redención. Comparte este video con otros creyentes que necesitan escuchar esta verdad, porque lo que viene a continuación es algo que la mayoría de las iglesias nunca enseña. Capítulo 3. Cuando los ángeles rompieron las reglas. Aquí está la pregunta que desafía todo lo que probablemente te enseñaron en la escuela dominical. ¿Qué pasaría si te dijera que hubo un tiempo en la historia cuando ángeles abandonaron su posición celestial, descendieron a la tierra y se casaron con mujeres humanas? Génesis 6. Uno comienza con una declaración que la mayoría de los cristianos malinterpretan completamente. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La mayoría de los maestros bíblicos modernos intentan explicar que los hijos de Dios se refiere a la línea piadosa de Set y las hijas de los hombres se refiere a la línea impía de Caín. Pero esta interpretación colapsa completamente cuando examinas el texto hebreo original y el contexto del resto de la Escritura. La frase «hijos de Dios» en el Antiguo Testamento siempre se refiere a seres angelicales, nunca a humanos. 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Estos claramente son seres angelicales, no humanos descendientes de Set. Job 38:7 dice que cuando Dios creó la tierra, todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios.
Esto sucedió antes de que Adán fuera creado. Entonces, los hijos de Dios aquí obviamente son ángeles. Entonces, cuando Génesis 6:2 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, está describiendo un evento sobrenatural donde seres angelicales cruzaron la barrera entre el reino celestial y el reino terrenal. Y este cruce produjo consecuencias catastróficas que llevaron directamente al diluvio. El libro de Enoc, que es citado por Judas y Pedro en el Nuevo Testamento, proporciona detalles específicos sobre este evento. Enoc 6:1 dice: Sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron en esos días, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Vengan, escojamos esposas entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. El libro continúa nombrando a los líderes de esta rebelión angelical. Semiasa era el líder principal, y bajo su comando había 200 ángeles que descendieron al monte Hermón. Hermón significa lugar de la maldición o dedicado a la destrucción. El nombre mismo del lugar da testimonio de lo que sucedió allí. Enoc 6:6 enumera los nombres de los 20 líderes principales: Semiasa, Uracabaramel, Aquibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asqueel, Saracnial, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zabebe, Samsabeel, Ertael, Turel, Yomyael, Arasial, y 2 más cuyos nombres varían según las traducciones. Estos ángeles hicieron un juramento vinculante sobre el monte Hermón. Se comprometieron mutuamente bajo maldición a no retractarse de su plan. Sabían que lo que estaban a punto de hacer era una transgresión masiva de la ley cósmica establecida por Dios. Y procedieron de todos modos. Ahora aquí está donde todo se vuelve verdaderamente oscuro. Estos ángeles no solo se casaron con mujeres humanas, también comenzaron a enseñar a la humanidad conocimiento prohibido que Dios nunca quiso que los humanos poseyeran en ese momento. Enoc 8:1 dice que Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les enseñó metalurgia y fabricación de armas de guerra. Semiasa enseñó encantamientos y corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquel enseñó astrología. Cocabiel enseñó las constelaciones y los signos celestiales. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. ¿Ves lo que está sucediendo aquí? Estos ángeles caídos estaban proporcionando a la humanidad tecnología avanzada, conocimiento científico y prácticas ocultas que la humanidad no estaba preparada para manejar. Imagina si alguien viajara al pasado y le diera a una civilización primitiva armas nucleares, inteligencia artificial y manipulación genética sin ninguna guía moral o ética. Ese es precisamente el tipo de situación que estos ángeles crearon.
Armaron a la humanidad con información que distorsionó completamente su relación con el Creador y aceleró la corrupción de la tierra. Pero la transgresión más grande no fue simplemente el conocimiento prohibido. La transgresión más grande fue el acto físico mismo. Estos ángeles tomaron mujeres humanas y produjeron descendencia híbrida. Y esta descendencia no era normal. Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea traducida como gigantes es Nephilim. Y Nephilim no significa simplemente personas altas. Nephilim significa los caídos o aquellos que causan que otros caigan. Eran híbridos genéticos, mitad humanos y mitad angelicales, y poseían capacidades que ningún humano normal podría tener. Enoc 7:2 describe a los Nephilim diciendo: y las mujeres concibieron y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era de 3000 codos. 3000 codos equivalen aproximadamente a 4500 pies o 1370 metros. Ahora, algunos eruditos debaten si esta cifra es literal o simbólica, pero el punto es claro. Estos seres eran masivamente más grandes y poderosos que cualquier ser humano normal. Consumieron toda la comida de los humanos. Y cuando los humanos no pudieron alimentarlos más, los Nephilim comenzaron a devorar a los humanos mismos. Enoc 7:4 dice: los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. ¿Puedes imaginar el terror absoluto de vivir en un mundo donde criaturas genéticamente modificadas, híbridos de ángeles y humanos, literalmente cazaban y comían a las personas? Este no era un cuento de hadas. Esta no era mitología. Esto era la realidad en la tierra antes del diluvio. Y Enoc vivió en medio de esta pesadilla. Enoc caminó con Dios mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en caos, violencia y abominación. Enoc predicó justicia mientras los Nephilim construían imperios y establecían su dominio. Enoc advirtió sobre el juicio venidero mientras la humanidad se sumergía cada vez más profundamente en la corrupción. Y finalmente, Dios vio que la situación había llegado tan lejos que no había otra opción más que destruir completamente a toda la humanidad, excepto a un solo hombre y su familia. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Por qué la mayoría de las iglesias nunca enseñan sobre esto? ¿Por qué tantos pastores evitan Génesis 6 o lo espiritualizan hasta que pierde todo su significado? La respuesta es porque es incómodo, es controversial, desafía nuestra comprensión de la realidad. Pero si queremos entender por qué Dios se llevó a Enoc, absolutamente debemos entender el mundo en el que Enoc vivió. Y ese mundo estaba bajo el control de seres sobrenaturales malignos que habían corrompido completamente a la humanidad. Comenta abajo si alguna vez habías escuchado sobre los Nephilim antes de ver este video, porque lo que viene en el siguiente capítulo es aún más perturbador. Vamos a explorar exactamente qué hicieron estos gigantes. Cómo corrompieron no solo a la humanidad,
sino también a los animales, y por qué Dios decidió que el único remedio era literalmente borrar todo de la faz de la tierra. Capítulo 4. Los gigantes que devoraron el mundo. Ahora llegamos a la parte de la historia que incluso muchos creyentes encuentran difícil de aceptar. Pero si rechazas lo que estoy a punto de decirte, entonces nunca entenderás completamente por qué Dios envió el diluvio o por qué la remoción de Enoc fue tan proféticamente significativa. Los Nefilim no eran simplemente personas altas con fuerza inusual. Eran anomalías genéticas, aberraciones biológicas que no deberían haber existido. Representaban una corrupción fundamental del orden creado por Dios, y su existencia amenazaba el plan completo de redención que Dios había establecido desde la fundación del mundo. Génesis 6:4 nos dice que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. Esto significa que los Nefilim aparecieron antes del diluvio y continuaron apareciendo después del diluvio. Números 13:33 confirma esto cuando los espías israelitas regresan de Canaán y reportan: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los hijos de Anac eran descendientes post-diluvio de los Nefilim. Og, rey de Basán, tenía una cama de hierro que medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, aproximadamente 13 pies de largo y 6 pies de ancho. Goliat de Gat medía 6 codos y 1 palmo, aproximadamente 9 pies y 9 pulgadas de altura. Estos no son mitos. Estos son registros históricos preservados en la Escritura. Pero antes del diluvio, los Nefilim eran mucho más grandes y mucho más numerosos que los gigantes que Israel enfrentó siglos después. Y no solo eran grandes físicamente, también poseían inteligencia sobrenatural, fuerza sobrenatural y capacidades sobrenaturales heredadas de sus padres angelicales. Enoc 7:3 dice que estos gigantes consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Esta fue una situación insostenible. La población humana estaba siendo literalmente cazada y comida por estas criaturas híbridas. Ahora, aquí está el detalle que la mayoría de las personas pasa por alto. Los Nefilim no solo corrompieron a la humanidad, también corrompieron el reino animal. Génesis 6:12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra toda carne incluye no solo humanos, sino también animales. La palabra hebrea shachat, traducida como corrompida, significa arruinada, destruida, echada a perder. Implica una corrupción fundamental a nivel biológico. Los Nefilim y los ángeles caídos que los engendraron estaban manipulando genéticamente no solo humanos, sino también animales, creando híbridos monstruosos que no tenían lugar en el orden creado por Dios. Esto explica por qué encontramos mitologías en todas las culturas antiguas que hablan de criaturas híbridas. Los griegos hablaban de centauros, mitad humano y mitad caballo.
Los egipcios representaban dioses con cabezas de animales y cuerpos humanos. Los babilonios creían en seres como el toro alado con cabeza humana. Estas no eran simplemente imaginaciones artísticas. Estas eran memorias fragmentadas de eventos reales que sucedieron antes del diluvio. El mundo antediluviano estaba lleno de abominaciones genéticas que resultaron de la interferencia directa de seres angelicales en el orden natural. Ahora entiende la gravedad de esta situación. Dios había prometido desde Génesis 3:15 que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta fue la primera profecía mesiánica. El Mesías vendría a través de la línea genética humana. Pero si los Nefilim continuaban corrompiendo genéticamente a la humanidad, eventualmente no quedaría ningún humano puro a través del cual el Mesías pudiera nacer. Satanás, quien estaba detrás de esta rebelión angelical, estaba intentando contaminar el linaje humano para hacer imposible el cumplimiento de la promesa de Dios. Este fue un ataque directo contra el plan de redención, y el ataque estaba funcionando. Génesis 6:5 dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La palabra todo significa literalmente cada uno sin excepción. La palabra continuo significa constantemente, sin interrupción. La palabra solamente significa exclusivamente, sin mezcla de bien. La humanidad había alcanzado un punto donde la maldad era total, universal y constante. No había ni un solo momento del día en que los pensamientos de la gente no estuvieran enfocados en hacer el mal. Esta es una descripción de depravación absoluta, sin precedentes, en cualquier otra época de la historia humana. Génesis 6:11 añade otro detalle crucial. Dice que la tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La palabra hebrea para violencia es chamas. Chamas no es simplemente violencia defensiva o guerra justificada. Chamas es violencia maliciosa, agresión injusta, daño intencional sin causa. Era violencia sistemática, organizada y celebrada. Los Nefilim habían establecido una civilización completa basada en la dominación, la opresión y la destrucción. Construyeron ciudades, establecieron gobiernos, crearon religiones falsas y usaron su poder sobrenatural para esclavizar y aterrorizar a la población humana restante. Enoc vivió en medio de todo esto. Enoc vio con sus propios ojos cómo el mundo que Dios había creado, bueno, se convirtió en una pesadilla de horror y abominación. Enoc vio a los Nefilim cometer atrocidades. Enoc vio la corrupción genética propagarse. Enoc vio la maldad alcanzar niveles que no podemos ni siquiera imaginar. Y en medio de esta oscuridad total, Enoc caminó con Dios. Enoc mantuvo su fe. Enoc proclamó justicia. Enoc advirtió sobre el juicio venidero. Y aquí está la conexión profética que no puedes perderte. Judas 1:14 cita la profecía de Enoc diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos». Enoc sabía que el juicio estaba llegando.
Dios le reveló que la situación había ido demasiado lejos y que no había posibilidad de arrepentimiento para los Nefilim. Los Nefilim eran híbridos que no tenían la promesa de redención que los humanos tenían. No podían ser salvos, solo podían ser destruidos. Y la única manera de detener su propagación era mediante un juicio global catastrófico que borrara todo rastro de su existencia de la faz de la tierra. Entonces ahora entiende por qué Dios decidió enviar el diluvio. No fue un acto de crueldad arbitraria, fue un acto de cirugía divina necesaria para salvar a la humanidad de la extinción completa. Si Dios no hubiera intervenido, los Nefilim habrían exterminado completamente a los humanos puros o los habrían corrompido genéticamente hasta que no quedara ningún humano puro. Y si no quedaba ningún humano puro, entonces no podría haber un Mesías humano. Y si no hubiera un Mesías humano, entonces toda la humanidad estaría perdida eternamente. El diluvio no fue un juicio contra la humanidad. El diluvio fue la salvación de la humanidad de una amenaza existencial que amenazaba destruir el plan completo de Dios. Dale, me gusta si esta revelación está cambiando tu comprensión de Génesis, porque en el siguiente capítulo vamos a explorar exactamente cómo esta corrupción se propagó y por qué solo un hombre y su familia fueron considerados dignos de ser salvados. Capítulo 5. La corrupción total de la tierra. Ahora necesitas entender algo fundamental sobre la naturaleza del pecado antes del diluvio. No era simplemente inmoralidad humana normal. No era simplemente robo, mentira o adulterio. Era una corrupción tan profunda y tan sistemática que literalmente alteró la estructura biológica de la vida en la tierra. Génesis 6:12 dice: «Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». La palabra hebrea, shachat, traducida como corrompida, aparece 3 veces en este versículo. Primero, la tierra estaba corrompida. Segundo, toda carne había corrompido su camino. Y tercero, esto sucedió sobre la tierra. La repetición enfatiza la totalidad y la gravedad de la situación. La corrupción no era solo moral o espiritual, era genética. Los Nefilim y los ángeles caídos habían manipulado el ADN humano y el ADN animal. Habían cruzado especies que Dios había creado con límites claros. Habían violado las leyes naturales establecidas por Dios en Génesis 1, cuando Dios declaró que cada planta y cada animal se reproduciría según su género. Los Nefilim ignoraron completamente estas leyes y crearon abominaciones que nunca deberían haber existido. Y estas abominaciones se multiplicaron hasta que la tierra estuvo llena de criaturas híbridas que no tenían lugar en el orden creado. Ahora piensa en las implicaciones modernas de esto. Hoy en día tenemos tecnología CRISPR que permite la edición genética precisa. Podemos modificar embriones humanos. Podemos crear animales híbridos. Podemos manipular el ADN de maneras que antes eran imposibles. Y hay científicos que están presionando para crear híbridos humano-animal para investigación médica. Están argumentando que es necesario para el avance científico, pero la Biblia nos advierte que cuando la humanidad comienza a manipular genéticamente la vida, cruza una línea que invita al juicio divino.
Lo que estaba sucediendo antes del diluvio está comenzando a suceder otra vez en nuestra era moderna. Génesis 6:5 dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagina vivir en una sociedad donde literalmente no hay una sola persona que piense en hacer el bien. Imagina un mundo donde la maldad es tan normalizada que ni siquiera se reconoce como maldad. Imagina una cultura donde la violencia, la perversión y la rebelión contra Dios son celebradas como virtudes. Ese era el mundo antes del diluvio. No había un sistema de justicia funcional, no había leyes morales respetadas, no había temor de Dios en absoluto. La humanidad había alcanzado un punto de depravación total del cual no había retorno. Y aquí está el detalle más aterrador. Génesis 6:3 dice: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto no significa que los humanos solo vivirían 120 años máximo. Significa que Dios estaba dando a la humanidad 120 años de advertencia antes de que viniera el juicio. Durante esos 120 años, Noé estaría construyendo el arca y predicando justicia. Durante esos 120 años, el Espíritu de Dios estaría contendiendo con los corazones de las personas, llamándolas al arrepentimiento. Pero después de 120 años, si no había arrepentimiento, el juicio vendría sin demora. Enoc no vivió para ver el diluvio. Enoc fue removido de la tierra antes de que comenzara la construcción del arca. Pero Enoc sabía que el juicio estaba llegando. Dios le había revelado el futuro, y el nombre que Enoc le dio a su hijo confirmaba esta revelación. Matusalén significa su muerte traerá, o cuando él muera, será enviado. Enoc proféticamente nombró a su hijo para que su mismo nombre fuera una advertencia andante del juicio venidero. Cada vez que alguien decía el nombre Matusalén, estaban declarando sin saberlo que cuando este hombre muriera, el juicio sería enviado. Y Dios extendió misericordiosamente la vida de Matusalén más que cualquier otro ser humano en la historia. Matusalén vivió 969 años. Fue el hombre más longevo jamás registrado. ¿Por qué vivió tanto tiempo? Porque Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras Matusalén viviera, el juicio no vendría. Pero el año que Matusalén murió, el diluvio comenzó. Puedes verificar esto calculando las cronologías en Génesis 5 y Génesis 7. Los números coinciden exactamente. Matusalén murió el mismo año que comenzó el diluvio. Durante esos 120 años de advertencia, Noé estuvo construyendo el arca. Segunda de Pedro 2:5 llama a Noé pregonero de justicia. Esto significa que Noé no solo estaba construyendo silenciosamente, Noé estaba predicando públicamente. Noé estaba advirtiendo a las personas. Noé estaba rogando a la gente que se arrepintiera. Pero nadie escuchó. Jesús dijo en Mateo 24:38 que en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La vida continuaba normalmente. Las personas ignoraban completamente las advertencias. Las personas se burlaban de Noé. Las personas rechazaban el mensaje. Y entonces, finalmente, llegó el día cuando Dios le dijo a Noé que entrara en el arca. Génesis 7:1 dice: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos, un total de 8 personas, entraron en el arca. Y Génesis 7:16 dice que Jehová le cerró la puerta. Dios mismo selló la puerta del arca. En ese momento, la oportunidad de salvación terminó. No habría más advertencias. No habría más tiempo de gracia. El juicio estaba a punto de comenzar. Y entonces, Génesis 7:11 registra que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto no fue simplemente lluvia, fue un cataclismo global. Las fuentes del grande abismo se rompieron, lo que significa que las aguas subterráneas explotaron desde debajo de la tierra. Las cataratas de los cielos se abrieron, lo que significa que cantidades masivas de agua cayeron desde arriba. La tierra fue completamente inundada. Cada montaña alta bajo todos los cielos fue cubierta. Génesis 7:19 dice que las aguas subieron 15 codos por encima de las montañas. Todo lo que respiraba sobre la tierra seca murió. ¿Puedes imaginar el terror de esos últimos momentos? Las personas que habían ignorado las advertencias de Noé durante 120 años de repente se dieron cuenta de que él tenía razón. Pero era demasiado tarde. La puerta del arca estaba sellada. No había forma de entrar, y las aguas seguían subiendo. Génesis 7:21 dice: Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganado, bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca, murió. Génesis 7:23 concluye: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Este fue el juicio más devastador que la humanidad jamás ha experimentado. Pero no fue el final de la historia. En el próximo capítulo vamos a descubrir por qué Noé y su familia fueron los únicos considerados dignos de ser salvados, y qué tiene que ver la genética pura con el plan de redención de Dios. Suscríbete ahora para asegurarte de no perderte el resto de esta revelación profética. Capítulo 6. El hombre perfecto en un mundo roto. Aquí está la pregunta crítica que determina todo. ¿Por qué Noé? ¿Por qué de toda la población de la tierra solamente Noé y su familia fueron considerados dignos de ser salvados? Génesis 6:8 dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Y Génesis 6:9 añade un detalle absolutamente crucial que la mayoría de las personas pasa por alto completamente. Dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora presta mucha atención a la palabra perfecto. La palabra hebrea es tamim. Y tamim no significa perfecto moralmente como sin pecado. Tamim significa completo, entero, sin mancha, sin defecto. Es la misma palabra usada para describir animales sacrificiales que debían ser físicamente perfectos, sin ningún defecto. Cuando el texto dice que Noé era perfecto en sus generaciones, está diciendo que Noé era genéticamente puro. Su línea genética no había sido corrompida por los Nefilim. Su ADN era completamente humano sin ninguna mezcla angelical. Esta es la razón por la que Dios escogió a Noé. No era porque Noé fuera moralmente superior a todas las demás personas, aunque ciertamente era un hombre justo. Era porque Noé era el último hombre sobre la tierra cuya genética permanecía pura y sin corromper. A través de Noé, la línea genética humana podría ser preservada. A través de Noé, el Mesías prometido eventualmente podría nacer. Ahora entiende la magnitud de lo que esto significa. Si los Nefilim hubieran tenido éxito en corromper completamente el genoma humano, el plan de redención de Dios habría sido imposible de cumplir. El Mesías tenía que ser humano, tenía que nacer de una mujer humana, tenía que ser descendiente de Adán para poder ser el segundo Adán. Si no quedaba ningún humano genéticamente puro, entonces no podría haber un Mesías humano. Satanás entendía esto. Por eso orquestó la rebelión de los ángeles caídos en primer lugar. Su objetivo era contaminar el linaje humano para hacer imposible la venida del Mesías. Pero Satanás no contaba con la intervención directa de Dios. Dios preservó a Noé. Dios protegió la genética de Noé. Y cuando llegó el momento del juicio, Dios salvó a Noé y a su familia mientras destruía a todos los demás. Esto no fue crueldad. Esto fue cirugía divina necesaria para salvar a la humanidad de la extinción completa. El diluvio eliminó a los Nefilim. El diluvio eliminó a los humanos corrompidos genéticamente. El diluvio reinició la raza humana con una familia genéticamente pura, y a través de esa familia, el linaje del Mesías eventualmente llegaría a Abraham, a David y finalmente a Jesús. Ahora aquí está la conexión con Enoc que no puedes perderte. Enoc fue el bisabuelo de Noé. Génesis 5:25 dice que Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Y Génesis 5:28 dice que Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé. Entonces, la línea es esta. Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec, y Lamec engendró a Noé. Enoc fue removido de la tierra antes de que naciera Noé, pero la línea genética pura fue preservada a través de la familia de Enoc hasta Noé. Y aquí está el detalle profético que te va a dejar asombrado. Génesis 5:29 dice que cuando Lamec nombró a su hijo Noé, y dijo: «Este nos aliviará de nuestras obras
y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec proféticamente entendió que su hijo traería alivio y descanso del juicio que estaba por venir. El nombre Noé significa descanso o consuelo. Y efectivamente, a través de Noé, la tierra experimentó un reinicio. A través de Noé, la humanidad recibió una segunda oportunidad. A través de Noé, el plan de redención de Dios continuó avanzando hacia su cumplimiento final. Pero antes de que Noé naciera, Enoc ya había sido removido. Enoc no vio el diluvio. Enoc no experimentó el horror de la destrucción global. Enoc fue sacado antes de que comenzara la tribulación. Y este es el patrón profético que aparece otra vez en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 4:16 describe el rapto de la iglesia cuando los creyentes serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y Apocalipsis 3:10 promete a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Enoc fue un tipo profético del rapto. Enoc representó la remoción de los justos antes del juicio. Enoc fue trasladado sin ver muerte, y la iglesia será trasladada sin ver la gran tribulación. Este patrón no es accidental. Dios estableció el principio desde el principio. Los justos son removidos antes de que caiga el juicio catastrófico. Lot fue sacado de Sodoma antes de que cayera fuego del cielo. Noé fue puesto en el arca antes de que comenzara el diluvio. Enoc fue llevado al cielo antes de que la corrupción alcanzara su punto máximo. Y la iglesia será arrebatada antes de que la ira de Dios sea derramada sobre la tierra durante la tribulación. Ahora entiende por qué Jesús dijo en Mateo 24:37: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús estaba haciendo una conexión directa entre la era antes del diluvio y la era antes de su segunda venida. Estaba diciendo que los mismos patrones que existían en los días de Noé aparecerían otra vez en los últimos días. Y si miras alrededor del mundo hoy, puedes ver esos patrones manifestándose claramente. Manipulación genética, corrupción moral generalizada, violencia sistemática, rebelión contra Dios, rechazo de la verdad, aumento del ocultismo. Todo esto caracterizó el mundo antes del diluvio, y todo esto caracteriza nuestro mundo actual. La pregunta es: ¿estamos viviendo en los días de Noé otra vez? ¿Estamos acercándonos rápidamente al momento cuando Dios dirá que es suficiente? ¿Estamos en el umbral de otro juicio global? Y lo más importante, ¿estás listo? ¿Has caminado con Dios como Enoc caminó con Dios? ¿Has hallado gracia ante los ojos de Jehová como Noé halló gracia? Porque si la historia se está repitiendo, entonces el tiempo se está agotando rápidamente. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta advertencia, porque en el siguiente capítulo vamos a responder finalmente la pregunta central: ¿por qué exactamente Dios se llevó a Enoc?
y la respuesta cambiará completamente tu comprensión de la profecía bíblica. Capítulo 7. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? Finalmente llegamos a la pregunta que ha estado en el centro de toda esta investigación. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? Hemos explorado el mundo corrupto en el que Enoc vivió. Hemos examinado la rebelión de los ángeles caídos y la aparición de los Nefilim. Hemos visto cómo la tierra fue corrompida hasta el punto en que Dios decidió destruir todo con un diluvio global. Pero aún no hemos respondido directamente por qué Enoc fue removido antes de todo esto. Ahora vamos a descubrir la respuesta y te va a sorprender cuán relevante es para nosotros hoy. Primero, Enoc fue removido porque caminó con Dios en medio de una generación perversa. Génesis 5, 22 dice que después de engendrar a Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años. Caminar con Dios no es algo que sucede accidentalmente. Requiere compromiso intencional, requiere comunión diaria, requiere obediencia constante. Enoc eligió deliberadamente alinearse con Dios en una época cuando literalmente todos los demás estaban rebelándose contra Dios. Esa clase de fe extraordinaria merece honor extraordinario, y Dios honró a Enoc sacándolo de la tierra antes de que llegara el juicio. Segundo, Enoc fue removido porque Dios quería darle una señal profética a la generación antes del diluvio. Cuando Enoc desapareció repentinamente, las personas habrían preguntado qué le sucedió. Su desaparición habría sido un evento notable, y aquellos que conocían a Enoc habrían entendido que Dios se lo llevó. Esto habría sido una advertencia clara de que Dios estaba a punto de intervenir en los asuntos humanos. La remoción de Enoc marcó el comienzo de la cuenta regresiva final hacia el diluvio. Desde el momento en que Enoc fue llevado, quedaban aproximadamente 120 años antes de que viniera el juicio. Tercero, Enoc fue removido porque Dios quería preservarlo del horror de presenciar el diluvio. Enoc había sido fiel durante toda su vida. Había predicado justicia. Había advertido sobre el juicio venidero, pero Dios en su misericordia no quiso que Enoc viera la destrucción masiva que estaba por venir. Dios lo sacó antes de que comenzara la pesadilla. Esto es consistente con el carácter de Dios. Dios protege a sus siervos fieles. Dios recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. Y una de esas recompensas para Enoc fue ser librado de tener que presenciar el juicio más devastador en la historia humana. Cuarto, Enoc fue removido porque representaba proféticamente el rapto de la iglesia. Este es el punto más importante de todos. Enoc fue un tipo del rapto. Su remoción sin muerte prefiguró el evento futuro, cuando la iglesia será arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Así como Enoc fue trasladado sin ver muerte, los creyentes que estén vivos en el momento del rapto serán trasladados sin ver muerte. Y así como Enoc fue removido antes del juicio del diluvio, la iglesia será removida antes del juicio de la tribulación. Apocalipsis 3:10 promete: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios no destina a su iglesia para la ira. Dios remueve a su iglesia antes de que la ira sea derramada. Este patrón fue establecido con Enoc, confirmado con Noé y Lot, y será cumplido finalmente con el rapto de la iglesia. Quinto, Enoc fue removido porque su hijo Matusalén llevaría el mensaje profético. El nombre Matusalén significa su muerte traerá, o cuando él muera, será enviado. Cada día que Matusalén vivía era un día más de gracia antes del juicio. Cada año que pasaba era otra oportunidad para que la humanidad se arrepintiera. Dios extendió la vida de Matusalén más que cualquier otro ser humano en la historia, dándole a la humanidad 969 años de advertencia adicional. Pero finalmente, el año que Matusalén murió, el diluvio comenzó. La profecía codificada en su nombre se cumplió exactamente. Sexto, Enoc fue removido para demostrar que es posible agradar a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Hebreos 11:5 dice que antes de ser traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es extraordinario. Enoc vivió en la época más corrupta de la historia humana. Vivió rodeado de Nefilim, ángeles caídos y humanos completamente malvados. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, Enoc mantuvo su fe. Enoc caminó con Dios. Enoc agradó a Dios. Esto demuestra que no hay excusa para la incredulidad. No importa cuán malo se vuelva el mundo, siempre es posible elegir seguir a Dios. Séptimo, Enoc fue removido porque era el séptimo desde Adán, y el número 7 representa perfección divina. Judas 1:14 identifica específicamente a Enoc como el séptimo desde Adán. Esta no es una observación casual, es una identificación profética significativa. Enoc estaba en la posición perfecta en la genealogía para representar la perfección de Dios en medio de la corrupción humana. Su remoción en la séptima generación señaló que Dios estaba a punto de completar un ciclo de juicio y comenzar un nuevo ciclo de redención. Y finalmente, Enoc fue removido para darnos esperanza hoy. Si Dios pudo preservar a Enoc en medio de la peor corrupción que el mundo jamás haya visto, entonces Dios puede preservarnos a nosotros en medio de la corrupción que estamos viendo hoy. Si Dios pudo remover a Enoc antes del juicio, entonces Dios puede remover a la iglesia antes de la tribulación. Si Enoc pudo caminar con Dios cuando todos los demás estaban caminando en rebelión, entonces nosotros podemos caminar con Dios cuando nuestra cultura está rechazando cada vez más la verdad bíblica. La historia de Enoc no es solo historia antigua,
es una promesa profética para nosotros hoy. Entonces, aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Estás caminando con Dios como Enoc caminó con Dios? ¿Estás viviendo una vida que agrada a Dios en medio de una generación corrupta? ¿Estás listo para encontrarte con el Señor si Él viniera hoy? Porque si los patrones de los días de Noé están repitiéndose, entonces el tiempo es corto. Si la corrupción está alcanzando los niveles que alcanzó antes del diluvio, entonces el juicio está cerca. Y si el juicio está cerca, entonces el rapto está aún más cerca. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No asumas que tienes tiempo ilimitado. Elige hoy caminar con Dios. Elige hoy agradar a Dios. Elige hoy vivir con la misma fe que Enoc vivió. Comenta amén si estás comprometido a caminar con Dios, no importa lo que cueste. Y ahora pasemos al capítulo final, donde vamos a explorar las señales específicas de que estamos viviendo en los días de Noé otra vez. Capítulo 8. La advertencia para nuestros días. Aquí está la pregunta final que determina todo. ¿Estamos realmente viviendo en los días de Noé otra vez? Jesús fue explícito en Mateo 24:37 cuando dijo: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Esto no fue una declaración casual, fue una advertencia profética específica. Jesús estaba diciéndonos exactamente qué señales buscar que indicarían que su regreso está cerca. Estaba diciéndonos que cuando veamos los mismos patrones que existieron antes del diluvio, sabremos que su venida es inminente. Entonces, examinemos esos patrones y comparémoslos con lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Primero, en los días de Noé había manipulación genética generalizada. Los ángeles caídos y los Nefilim estaban corrompiendo el ADN humano y animal. Estaban creando híbridos que no deberían haber existido. Hoy tenemos tecnología CRISPR que permite la edición genética precisa. Tenemos científicos que están modificando embriones humanos. Tenemos laboratorios que están creando híbridos humano-animal para investigación. En 2019, científicos en China anunciaron que habían creado embriones que eran parte humanos y parte mono. En 2021, científicos en Estados Unidos crearon embriones de ratón con células humanas. La manipulación genética que caracterizó los días de Noé está sucediendo otra vez en nuestros días. Segundo, en los días de Noé había corrupción moral total. Génesis 6:5 dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy vemos una decadencia moral acelerada en prácticamente todas las culturas. Lo que antes era considerado vergonzoso, ahora es celebrado públicamente. Lo que antes era considerado malvado, ahora es llamado bueno. Isaías 5:20 advirtió: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Esta inversión de valores morales caracteriza nuestra época tanto como caracterizó los días antes del diluvio. Tercero, en los días de Noé había violencia sistemática.
Génesis 6:11 dice que la tierra estaba llena de violencia. La palabra hebrea es chamas, que significa violencia injusta, maliciosa e intencional. Hoy vivimos en una época de violencia sin precedentes. Hay más guerras activas ahora que en cualquier otro momento de la historia moderna. Hay más persecución de cristianos ahora que en cualquier otra época. Hay más tráfico humano, más abortos, más terrorismo y más asesinatos masivos que nunca antes. La violencia que llenó la tierra antes del diluvio está llenando la tierra otra vez. Cuarto, en los días de Noé había rechazo total de Dios. Segunda de Pedro 2:5 dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé predicó durante 120 años y nadie más que su familia creyó. Hoy vemos un rechazo masivo de Dios en las naciones que antes eran cristianas. Europa, que una vez fue el corazón del cristianismo, ahora es en gran medida post-cristiana. América del Norte está siguiendo rápidamente el mismo camino. El ateísmo está creciendo más rápido que nunca, y aquellos que todavía profesan creer en Dios a menudo tienen una fe nominal que no transforma sus vidas. Quinto, en los días de Noé, la gente estaba viviendo como si nada malo fuera a suceder. Mateo 24:38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La vida continuaba normalmente a pesar de las advertencias. Las personas estaban completamente desprevenidas. Hoy vemos exactamente el mismo patrón. A pesar de todas las señales proféticas que se están cumpliendo, la mayoría de las personas viven como si todo fuera a continuar indefinidamente. Ignoran las advertencias, se burlan de la profecía y serán completamente tomados por sorpresa cuando llegue el juicio. Sexto, en los días de Noé había actividad demoníaca abierta. Los ángeles caídos estaban interactuando directamente con humanos. Los Nefilim caminaban sobre la tierra. El ocultismo y las prácticas demoníacas eran normales. Hoy estamos viendo un resurgimiento masivo del ocultismo. La brujería, el satanismo, la nueva era, el espiritismo y la adivinación son más populares que nunca. Programas de televisión, películas y música promueven abiertamente temas demoníacos, y millones de personas están participando en prácticas ocultas pensando que es entretenimiento inofensivo. Séptimo, en los días de Noé había tecnología avanzada que fue enseñada por los ángeles caídos. El libro de Enoc registra que estos seres proporcionaron conocimiento que la humanidad no debería haber tenido. Hoy estamos experimentando una explosión de tecnología que está avanzando más rápido de lo que nuestra moralidad puede seguir. Inteligencia artificial, computación cuántica, nanotecnología, biotecnología y otras tecnologías emergentes están planteando preguntas éticas profundas que no tenemos la sabiduría para responder. Y al igual que en los días de Noé, esta tecnología está siendo usada tanto para bien como para un mal increíble. Octavo,
En los días de Noé, había solo un pequeño remanente de creyentes verdaderos. Solo 8 personas entraron en el arca. Jesús preguntó en Lucas 18:8: Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto implica que en los últimos días habrá muy pocos creyentes verdaderos. Hoy vemos que aunque hay millones de personas que profesan ser cristianas, solo una pequeña fracción está realmente caminando con Dios. La mayoría ha comprometido su fe para ajustarse a la cultura. La mayoría ha rechazado la autoridad de la Escritura. La mayoría está viviendo vidas que son indistinguibles de las vidas de los no creyentes. Noveno, en los días de Noé, había una advertencia clara antes del juicio. Dios dio 120 años de advertencia. Noé predicó justicia durante todo ese tiempo. Hoy, Dios está dando advertencias claras a través de las señales proféticas que se están cumpliendo rápidamente. Israel ha sido restaurado como nación. Jerusalén está nuevamente bajo control judío. El Evangelio ha sido predicado a todas las naciones. Las señales en los cielos y en la tierra que Jesús predijo están sucediendo. Todo indica que el tiempo se está agotando. Y décimo, en los días de Noé hubo un punto de no retorno, después del cual el juicio era inevitable. Génesis 6:3 registra cuando Dios dijo que su espíritu no contendería con el hombre para siempre. Hubo un momento cuando la paciencia de Dios se agotó y el juicio se volvió inevitable. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hemos alcanzado ese punto otra vez? ¿Ha cruzado nuestra civilización la línea después de la cual el juicio es inevitable? Las señales sugieren que podríamos estar muy cerca de ese punto, si no es que ya lo hemos alcanzado. Entonces aquí está la aplicación práctica para tu vida hoy. Si realmente estamos viviendo en los días de Noé, si los patrones antes del diluvio están repitiéndose en nuestra época, entonces hay solo 2 respuestas apropiadas. Primera, necesitas asegurarte de que estás en una relación correcta con Dios. Necesitas arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador y Señor. No esperes, no pospongas, no asumas que tendrás otra oportunidad. Elige hoy servir a Dios. Segunda, necesitas comenzar a caminar con Dios como Enoc caminó con Dios. Necesitas vivir una vida que agrade a Dios en medio de una generación corrupta. Necesitas ser fiel sin importar lo que te cueste. Necesitas estar listo para encontrarte con el Señor en cualquier momento. La historia de Enoc no es solo una historia antigua, es una advertencia profética para nosotros hoy. Enoc nos muestra que es posible caminar con Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Enoc nos muestra que Dios recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. Y Enoc nos muestra que Dios remueve a los justos antes de que caiga el juicio. Si estás listo para comprometerte a caminar con Dios, no importa lo que cueste, comenta: estoy listo, abajo. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta advertencia. Suscríbete al canal para más revelaciones bíblicas profundas. Y sobre todo, elige hoy caminar con Dios. Elige hoy vivir
para Dios. Elige hoy estar listo para el regreso del Señor, porque así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, y ese día podría ser mucho más pronto de lo que cualquiera de nosotros imagina.